Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre el turismo gerontológico. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestro WhatsApp, principalmente en nuestro número que es el 332-540-5737. Se está viendo en pantalla el teléfono 332-540-5737. También nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, Senectud Radio. También nos puedes seguir a través de YouTube, Spotify, Senectud Radio, y también la cuenta de Instagram que es @senectud_radio. También déjame comentarte que nos puedes sintonizar a través de www.livemxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, el turismo gerontológico, tengo el gusto de presentar a la maestra Martalena Vázquez Arias. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias maestra. Pues bueno, un tema muy solicitado, la verdad un tema que ahora sí cambiando el contexto, porque aquí en Senectud hacemos programas de todo tipo, sí, jurídicos, psicológicos, dependencias gubernamentales, de todo un poco. Pero el turismo gerontológico hoy en día, o toda esta parte de la gerontogeriatría, la geriatría, gerontología y todas estas ramas afines al cuidado de la persona adulta mayor, a la atención al adulto mayor, pues tiene mucho que ver. Pero para comenzar, nos gustaría que nos platicara sobre qué es precisamente el turismo gerontológico. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues el turismo gerontológico es esa parte del turismo que está enfocada a las personas mayores. Creo que una de las problemáticas que tenemos dentro del turismo es que muchas veces, tal vez en los comerciales o el marketing en general, sí, se enfoca más como en jóvenes, principalmente ahorita creo que más en los millennials y demás, pensando que el adulto mayor tal vez ya no tiene tantas ganas de viajar como los demás. Entonces, esto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque una persona que disfruta de viajar desde que es niño, adolescente, adulto y demás, va a querer viajar toda su vida. En especial todos aquellos que ya llegaron a esa etapa de la jubilación, que como sabemos es ese júbilo, es ese disfrute de ya trabajé toda mi vida, ahora viene ese momento de disfrutarlo. Entonces son un mercado poco atendido, pero que es bastante fuerte, claro, y más en México. Así es, sobre todo esta parte de lo que siempre hemos platicado, y hoy también en la mañana lo platicaba con un invitado que nos hablaba de la historia de la vejez, que como muchas veces la misma sociedad mexicana, no generalizo, pero la mayoría, tiene esta parte como problemática de meter el famoso edadismo, o que ya es muy conocido, de el prejuicio, la discriminación. Pero más allá de eso, lo que usted comenta, maestra, como en manera de definición, pues es eso, o sea, se ha creado esta idea, este tabú, donde las personas ya no pueden viajar, ¿no? De que ya no es tiempo para que viajes, ya no es tiempo para que disfrutes o conozcas nuevos lugares. Va a depender mucho a lo mejor la situación o el estado de salud que se encuentra, porque sí, también claro, pues no va a ser lo mismo una persona que trae problemas de rodillas y va a bajar una montaña o va a subir un cerro, ¿no? O caminar. Entonces, sí es importante aclarar esto. ¿Qué lugares, maestra, en el sentido del turismo gerontológico, es más frecuentado por las personas adultas mayores, o que usted recomiende para todos ellos que desean conocer? Pues, bueno, depende. Si es nacional, de hecho ya hay varias playas que están adaptadas totalmente para cualquier tipo de persona, digamos personas con capacidades tal vez diferentes. Pero la idea también del turismo gerontológico es hablar de un turismo para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas personas que les gusta el turismo religioso, vamos a decir los que se van caminando a Talpa y más en este tiempo, en su mayoría son adultos mayores. Entonces, como dices, tal vez algunas personas no tienen tanta movilidad, pero dependiendo de aquello que los motiva, logran llegar, aunque sea 2 o 3 días después.
Ese podría ser un turismo fuerte para el turismo gerontológico, te digo, el turismo religioso, todos los que se van caminando. La parte de las playas tenemos aquí en Jalisco, cerca de Cihuatlán, del lado de Cihuatlán, hay una playa que está totalmente adaptada para cualquier tipo de persona, y también del lado de Cancún, ya se adaptó, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero lo que tienen esas playas es que tú puedes entrar caminando o en silla de ruedas sin ningún problema, y la idea es esa, que todos tengamos las mismas oportunidades para viajar, que lo disfrutes de la misma manera, pero también que no te sientas diferente al estar en ese espacio. Claro, y sobre todo, como lo llaman hoy, ¿no? Inclusivo o incluyente, porque, bueno, a mí me ha tocado por experiencia propia que mucha gente, precisamente igual, no solamente adultos mayores, pero sí hay muchas personas con algún tipo de discapacidad, y más si es motriz, pues no quieren acudir a ningún lado, porque te dicen, pues es que hay muchos escalones, o las rampas están muy, ahora sí, muy empinadas, o una pendiente muy alta, entonces las personas les da un poquito de miedo, de temor, pues a un accidente. Entonces sí es importante que la gente conozca bien estos lugares, y sobre todo que se anime a acudir. ¿Qué nos puede platicar acerca, maestra, obviamente bajo su experiencia como académica, y sobre todo que ha trabajado mucho en el turismo gerontológico, sobre las personas que piensan al respecto, ¿sí?, sobre estos lugares que ya están adaptados, o qué les gustaría a ellos que fuera adaptado? Porque muchas veces también lo vemos aquí en Guadalajara, voy a poner el ejemplo de Guadalajara, que las plazas pues no están totalmente adaptadas, o sea, es algo que todavía cuesta como que trabajo verlo, pero ¿qué recomendaciones puede explicarnos al respecto? Pues como hablabas de la parte motriz, o sea, que sean espacios que sean accesibles para todos, no solamente para algunos. De hecho, yo, bueno, en la maestría en gerontología imparto la materia de turismo gerontológico, y uno de los proyectos al finalizar es buscar algún espacio para turismo gerontológico, pero que los muchachos armen todo el proyecto. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es eso, que nadie se sienta rechazado, que los espacios que ellos busquen tengan como toda la accesibilidad para todos, que puedan caminar, que se puedan mover, que tengan también los momentos de descanso que todos los necesitamos para poder disfrutar los lugares. Entonces, hay varios estudios, de hecho aquí en México, principalmente en Tabasco, que es como el pionero en turismo gerontológico, porque ellos ya desde hace muchos años tienen lo que es el distintivo G, que es para espacios de turismo gerontológico. Entonces, por ejemplo, son muy pocas las empresas o restaurantes y hoteles que están dentro de o que tienen este distintivo, y parte de los puntos que les piden para poder pertenecer es eso, tener toda la capacidad para recibir a cualquier tipo de personas, que los baños sean accesibles también para todos, que los recorridos que se ofrezcan todo mundo los pueda realizar. Lo más importante aquí es que nadie se quede tal vez sentado o que diga yo no puedo porque es muy inclinado. Entonces, que todos los itinerarios que se les ofrezca a este tipo de mercado estén totalmente enfocados para que todos los puedan hacer. Y se han hecho estudios respecto a las necesidades y expectativas que tienen los adultos mayores al respecto, y sí dicen eso, que no quieren quedarse sentados, que quieren disfrutar, que ya tienen como todo el tiempo para hacerlo. Entonces eso, que puedan acceder a cualquier espacio y que se sientan también plenos y felices, que no sea como un viaje que esté hecho para personas que estén enfermas, esa es la otra parte, o que los estén viendo ya así de ese modo. Y un punto muy importante, que tampoco se les trate como niños. Así es. Lo que hablabas del edadismo y demás. Estas empresas que tienen ese distintivo, se supone que ya tienen una capacitación hasta en ese tipo, para que cuando llegue algún cliente que sea persona mayor, sea tratado con dignidad. Así es, y sobre todo también, maestra, algo que se da mucho en las cadenas de hoteles. Bueno, yo no soy agente de viajes, pero por lo menos vemos que hay mucha gente extranjera, o mucha gente a lo mejor de, otros países, sí, ahorita mencionaba Cancún, y en Cancún hay mucha gente de América del Sur, sí, pues argentinos, uruguayos, brasileños, etcétera, pero hay algo que llama mucho la atención, porque ellos también buscan precisamente la zona de confort. La otra vez yo escuchaba una entrevista a una persona joven, pues, o sea, pero que tenía abuelos, y a sus papás que eran adultos mayores, y decían que les gustaba mucho México, porque precisamente más allá del
la adaptación a lo mejor como tal, el paisaje, y que eso para ellos en Argentina pues es algo más, pues ahora sí, de relajación, de desestrés, y que sobre todo eso les ayuda mucho a su manera de, pues de calidad de vida. Entonces, eso que menciona usted del distintivo G, es algo que yo creo que, pues bueno, si ya inició Tabasco, pues de una forma cualquiera puede iniciar ya en otras partes de la República. Pero no nada más en Tabasco, yo también he visto, bueno, en la Ciudad de México, que hay en la Ciudad de México, ya tengo mucho que no voy, pero me ha tocado ver la concientización sobre lo mismo, o sea, lo de siempre. El respeto a los lugares preferenciales, que también eso es lo que muchas veces la gente lo desea y lo necesita, porque pues hay una sobrepoblación enorme. Entonces vamos a leer varias preguntas, ya tenemos varias participación de la gente. Dice por acá Felipe Santiago, dice excelente programa, que se piensa en el adulto mayor y su esparcimiento. Felicidades a la invitada. Bien, Osvaldo Ríos dice México es un destino, que los países extranjeros o que los extranjeros eligen para su retiro y nosotros no lo aprovechamos. Bien, maestra, ¿qué puede ahora sí comentarnos al respecto sobre esto precisamente? Que vemos toda la parte de la ribera de Chapala, más en el municipio de Ajijic, Jocotepec, donde muchos canadienses, la mayoría, vienen a hacer aquí su retiro. Adelante. Pues yo creo que parte de cómo ha crecido también el hecho de que haya tantos extranjeros que están viviendo acá, no solamente en la Riviera de Chapala, también en Puerto Vallarta, como dices, también en la parte de la Riviera Maya, es porque para el dinero que ellos reciben también de sus jubilaciones, el estar acá es 1000 veces más barato. Aparte de que hay servicios de todo, en la parte de salud están muy bien cuidados. De hecho, también muchos vienen y se atienden en el Seguro Social, o sea, hay todo... Está todo muy muy bien organizado, pero también las ventajas que ellos tienen es que sus pensiones son muy buenas. Entonces creo que también esa es como muchas veces la diferencia que se tiene con las personas mayores de acá, que las jubilaciones o las pensiones que ellos tienen, la verdad es que en la parte económica muchas veces no se comparan. No, y aparte, pues bueno, también son pues estilos de vida diferentes. Por ejemplo, Canadá es muy frío, a lo mejor entonces aquí Guadalajara o México, bueno, más que nada Jalisco es de los estados que tiene climas agradables, pero sí no es lo mismo un frío extremo a lo mejor a climas templados. Bien, Yolanda Lozano dice qué grato saber y ver que existan personas que se interesen en el adulto mayor. Y Sandra Rivas dice felicidades por la invitada, nunca había escuchado del turismo gerontológico, felicidades. Y pregunta que dónde puede como leer más, por lo que dice que ya hay más investigaciones. Hay revistas que son especializadas solamente en turismo. De hecho, creo que eso es como la falta de difusión que se le da a esta rama, que es tan importante en México por la derrama económica que trae consigo. Pero hay muchas revistas de turismo, tanto nacionales como internacionales, que es donde se podría buscar un poquito más de información. Y con gusto, si no al finalizar, podemos compartir un poquito de bibliografía. Muy bien, Mario Fernández dice muchas felicidades por el tema tan relevante y dice es mejor, dice la invitada es muy buena para hablar, felicidades por el programa. Bien, maestra, algo relacionado a lo que mencionaba, bueno, a lo mejor ahorita antes de salir al aire, ¿qué nos puede comentar precisamente sobre la maestría en gerontología, donde usted es egresada, pero mencionaba esta parte que hay muchos alumnos que ya están trabajando? ¿Qué se está trabajando más por el turismo gerontológico y más aquí en el estado de Jalisco? Pues directamente, la verdad es que es la primera vez que tenemos un alumno como interesado ya más en los temas de turismo, tanto como para hacer una investigación, pero el alumno al que le estoy dirigiendo su tesis es cubano y su proyecto lo va a hacer de Cienfuegos, Cuba. Pensando en esas necesidades y expectativas que tienen los adultos mayores y más porque principalmente esa zona... la mayor parte de sus clientes son personas mayores y nunca han hecho un estudio de este tipo. Entonces, lo interesante aquí es que les ha gustado tanto el proyecto de la Secretaría de Turismo de Cuba, que ya se tiene toda la apertura para trabajar de parte de todos los hoteles y directamente la Secretaría de Turismo. Yo creo que, el problema aquí en México es esa falta de difusión. Porque información hay mucha, personas que les guste viajar, que sean adultos mayores, también hay muchas, nada más falta como ese enfoque o darle un poquito más de importancia.
creo yo, a nivel nacional para que haya más proyectos de este tipo. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día. Estamos hablando sobre el turismo gerontológico y para eso se encuentra con nosotros la maestra Marta Elena Vázquez Arias. Estás escuchando Semectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Continuamos con más de Semectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando sobre turismo gerontológico y para eso se encuentra con nosotros la maestra Marta Elena Vázquez Arias. Recordándote nuestro número WhatsApp al teléfono 332-540-5737, te lo repito el número 332-540-5737 y que también nos puedes seguir a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Senectud Radio. Bien, maestra, pues para continuar y con toda esta introducción ya nos decía de qué es el turismo y todo lo que se ha trabajado. Ahora me gustaría mucho que nos platicara, y la verdad ahí me incluyo en esta pregunta porque yo no conozco, bueno, el país vecino o Estados Unidos, pero a lo mejor internacionalmente, ¿qué beneficios pueden tener las personas adultas mayores que decidan viajar a Estados Unidos y que también, como mencionábamos, pues anteriormente, antes de salir al aire, esto de la famosa visa, que también gracias al mentado COVID pues se atrasaron más las entrevistas y las autorizaciones? Pero ¿qué nos puede platicar acerca sobre este tema de el acudir pues a Estados Unidos? Adelante. Yo creo que para muchas personas, y más, bueno, recordando yo la primera vez que fui a una cita, bueno, a la entrevista para la visa y demás, creo que hay una desinformación en el hecho de pensar que solamente puedes viajar a Estados Unidos. Uh-huh. Lo entiendo porque es nuestro vecino, porque es como ese país que siempre hemos escuchado nombrar desde que somos niños, pero creo que la mayor parte de las personas mayores que van a Estados Unidos es tal vez porque tienen hijos allá o familiares y quieren ir a visitarlos y demás, pero el estrés que causa el hecho de ir a esa cita, a la entrevista, cómo se sienten las personas que son rechazadas y que salen llorando, o sea, ese tipo de situaciones. Creo que aquí lo más importante cuando hablamos de turismo es que sepan que nuestro pasaporte, o sea, como mexicanos, nos abre las puertas para una infinidad de países. Tal vez no sea el mejor pasaporte, hablando tal vez como Islandia o ese tipo de países, o Japón también, pero, por ejemplo, con nuestro pasaporte podemos entrar a Canadá con un permiso. Solamente se pagan $7 canadienses, que es muy poquito. Podemos ir a cualquier parte de Europa. Ya a partir de noviembre también se va a pedir un permiso, pero también va a ser un monto muy chiquito. Pero cuando digo a cualquier país de Europa, es que me refiero, cuando nosotros entramos, por ejemplo, ustedes llegan a Madrid, solamente ahí les van a checar su pasaporte y de ahí todos los países que ustedes vayan recorriendo ya no se los van a volver a pedir. ¿Por qué? Porque es el espacio Schengen. Entonces, en ese sentido,
podemos viajar, les digo, por una diversidad de países sin ningún problema, sin ese estrés de, ay, me van a checar el pasaporte, o qué tal que ya llegué y de todos modos me dicen que no y va para atrás, y más, les digo, a veces nos ponemos tan nerviosos que al pasar migración es un estrés extra, creo yo. Entonces, creo aquí lo principal en estos temas de cuando vamos a visitar otro país, en especial Estados Unidos, o que tal vez lo han pensado siempre y yo siempre he querido Estados Unidos y demás, es que recuerden que el mundo es muy grande. Entonces tenemos una infinidad de países que podemos visitar, que nos reciben con los brazos abiertos solamente por ser mexicanos. En verdad no saben en cuántos lugares hemos llegado, y cuando nos escuchan hablar es mexicano y te reciben con los brazos abiertos. Entonces yo creo que eso es como lo más importante. Tal vez me negaron la visa para Estados Unidos, pero hay otros países que me están esperando. Claro, ¿no? Y sobre todo también, bueno, hay mucha gente que, pues también como en mi caso, no le llama la atención mucho Estados Unidos, pero pueden acudir a otros países más internacionalmente, y sobre todo también que tienen, bueno, una cultura hacia el envejecimiento. Aquí algo que me llama la atención, y le mando saludos a Roxana Rivas, y eso es muy bueno. Dice, en el caso de los adultos mayores, ¿cómo se les apoya con los traslados, guías, o son tour guiados, pero en el sentido de, bueno, a lo mejor aquí en México o donde viajen? Adelante. Hay operadoras que solamente su único enfoque son personas mayores. Entonces, por ejemplo, en ese caso siempre llevan un paramédico. Si se necesita silla de ruedas ya la tienen incluida. Digo esto tanto en tours dentro de México como fuera de. Simplemente se pone un aviso y ya saben que el transporte que los va a llevar está totalmente adaptado para las necesidades de los clientes que vayan en ese viaje. Llevan su seguro de viajero, digo, siempre está alguien al pendiente de ustedes. La verdad es que son viajes muy cómodos. A mí me gusta más viajar así, claro. Pero principalmente porque vas con un guía que es totalmente especializado, te va explicando toda la historia de todos los lugares, te da recomendaciones de dónde comer, qué hacer y demás, a qué lugares ir, a cuáles no debemos entrar por seguridad. Entonces, creo que eso es parte también del plus que tiene este tipo de paseos. Y, por ejemplo, aquí en México, si estamos pensando, no, es que esos viajes tal vez son muy caros, varias de las secretarías de turismo de cada uno de los estados tienen lo que son la parte de los programas de turismo social. Okay. ¿Qué es esto? Es turismo para todos. Creo que lo primero que tenemos que saber del turismo es que es un derecho que todos tenemos al ocio y a la recreación. Entonces, también por eso el pedir más días de vacaciones no es solo para que se queden en sus casas, es para que salgan. Entonces, estos programas que la verdad es que ahora por la pandemia muchos se detuvieron, estos programas de turismo social lo que hacen es que sean viajes para todos, muchos son gratuitos, ya sería cuestión de que en sus propias secretarías lo revisen, algunos son gratuitos, otros solamente les piden una propina para su guía. Muchos son solamente para personas mayores, les digo, cada estado tiene sus propios programas, cada municipio también los tiene, pero es una forma de fortalecer, les digo, esta parte del turismo, pero también ese derecho que tenemos todos a viajar. Claro, y sobre todo esto que comenta también, maestra, cada estado tiene, como decíamos, su política pública sobre el acceso o ahora sí al esparcimiento, porque eso sí es hasta algo que la ley te lo manifiesta, de que tienes el derecho a la diversión, al esparcimiento, al ocio, a la recreación, y sobre todo también, a mí me gustó, bueno, no sé, a lo mejor usted ahorita me va a decir, pero quien tuvo la iniciativa de poner esos letreros grandotes de cuando acudes a un lugar, la verdad es fantástico, porque antes, pues tú te tomabas una foto, bueno, también hoy ya hay mucha tecnología, ¿y dónde es? ¿Y dónde es esto? ¿No? Entonces creo que ahora ya con este tipo de letras grandes, pues ya ahora sí, pues sería muy de menos que te pregunten que dónde es, pero sí es padre darle difusión, pero sí derivado a la pandemia, sí se disminuyó un poco. Ahora pues ya que pues se dice que todavía seguimos en pandemia, yo ya la veo cada día como, pues ya ni sé qué creer, pero bueno, ya puedes tener acceso a los viajes, a lo mejor lo que te piden, pues el protocolo, que no vayas enfermo, que traigas cubrebocas, bueno, todos los protocolos sanitarios, pero sí es importante que las personas pues se animen a viajar. Y es lo que dice aquí Teresa, dice, ¿qué tipo de actividades son las ideales para que el adulto mayor pueda viajar? Felicidades. ¿Qué recomiendo? Gracias, pues digo, depende mucho de la persona. De hecho, en una ocasión que fui guía en la Huasteca Potosina, les he platicado a mis alumnos
que iba una pasajera, yo también iba de pasajera, no iba de guía, pero parte de las actividades que se hacían eran los rápidos en el río. Sí. Entonces, esta persona tenía más de 70 años y nos dijo, yo siempre he querido hacer los rápidos y si no lo hago ahora ya no lo voy a hacer. Se habló con el guía, porque a mí me tocó estar en esa lancha, y el sueño de la señora es hacer los rápidos duran 4 horas. Entonces, pues todos nos preparamos y demás, pero la señora estaba con toda la actitud para hacer la actividad. Entonces, creo que esto sí depende mucho de la personalidad de cada persona, de las posibilidades que también tenga para hacer los recorridos o las actividades. Pero, por ejemplo, en otro ejemplo, mi abuelo, que lo operaron a corazón abierto, ya estaba también más grande y demás. No sé si fue antes o después de su operación, pero él siempre se había querido subir a los paracaídas que hay en la playa, ¿no? Los parachutes. Todo el mundo lo regañó porque también ya estaba muy grande, se subió, porque él siempre había querido hacer esa actividad. Digo, creo que también ya tenía más de 70. Y cuando volvió y todo, y yo platiqué con él y le dije, abuelito, ¿tú qué sentiste al estar allá arriba? Y me dijo, no te lo puedo explicar, tú lo tienes que hacer. ¿Sabes? Entonces, digo, yo creo que el límite nos lo ponemos cada uno, también las limitaciones físicas o demás que podamos tener, pero siempre hay actividades que se pueden adaptar, digo, todo de acuerdo a la personalidad que tengamos cada uno. Sí, y aparte también, bueno, muchas veces la persona siempre tuvo como esa espinita ahí clavadita de poder disfrutar, ¿no? Y sobre todo, pues no nada más, bueno, ahorita se me viene a la mente también mucha gente que le gusta eso, como subirse a las bananas y subirse a los tirolesas y todas estas partes de diversión, pero creo que es padre y sobre todo pues no dejarte llevar por lo que los demás digan. Claro, puede ser algo riesgoso, lo que sea, pero también creo que las personas que están ahí son persona capacitada. Claro. Y también yo he visto letreros donde dicen, pues, si usted va a cruzar este puente, pues no esté embarazada, no padezca hipertensión, bueno, muchas cosas, pero a veces sí es importante estar al pendiente. Y algo que dice aquí Mabet Valenzuela, dice que valioso que se toquen temas como estos, hablar de ello genera conciencia y visión de que es verdad de que no todos los lugares turísticos tienen acceso a todos, y también para que las personas mayores sepan que tienen mucho que disfrutar, que hay muchas ocasiones para su vida después de haber trabajado tanto. Y efectivamente, esto que se decía de el ampliar las vacaciones no es, pues como dicen, para, pues bueno, cada quien sabrá qué hace con su tiempo, pero era precisamente para que tú puedas disfrutar más. Y sobre todo también algo que se me viene a la mente es lo que se dice hoy en día, que en México es el primer país que, digamos, en sus festividades o en sus días conmemorativos se hace el puente, lo que antes no se hacía. Ya no recuerdo en qué año fue, si fue en el sexenio de Calderón o del presidente Fox, pero es esto que pasa hoy en día, el poder recorrer el día a lo mejor festivo para que haya más turismo, y otros países han querido como copiar ese modelo porque también ayuda a que haya más turismo en sus países o en ciudades, pero es algo que pues bueno ya es políticamente y creo que ha funcionado bien. Maestra, ¿qué más nos puede comentar ahora? Bueno, ahorita ya platicamos nacional, internacional, a lo mejor Estados Unidos, pero en Europa, yo sé que aquí estamos un poco en pañales porque podemos ver una película y vemos que allá los adultos mayores son de 80, 90 y todavía pues suben y bajan y bueno, viven en residencias, como le llaman allá ellos, residencias geriátricas. ¿Qué nos puede platicar al respecto sobre esta parte del turismo internacional, pero del continente ya sea europeo? Pues sí, como dices, Enrique, sí estamos un poquito atrasados, se entiende perfectamente también por la parte de, pues, ellos son primer mundo, entonces ahí sí encontramos diferencias, principalmente, por ejemplo, en las calles o los autobuses que sí quedan como al ras de la banqueta, la parte para subir, bajar es muy, muy diferente. Y, por ejemplo, en España tienen un programa muy interesante que se llama Inserso, donde es como esta parte también del turismo social, pero solamente para personas mayores. Este sí es un programa totalmente enfocado para ellos, donde se ofertan, o muchas veces hasta se regalan, en cierta forma, paquetes turísticos para personas mayores. Uh-huh. Hay un puntaje, dependiendo de si ya has viajado, la edad que tengas, si vives en pareja, si alguien te va a acompañar o demás, vas sumando una serie de puntos, entonces tú entras a este programa, sales sorteado y te mandan tus tickets
dependiendo del lugar a donde hayas escogido. De hecho, hay alrededor, me parece, bueno, no quiero mentir, como 10, 15 programas diferentes. Algunos son paseos de fin de semana, otros son de 10, 15 días, unos son solamente internos dentro de la misma ciudad, o algunos que ya van por toda la costa de España. La verdad es que son programas muy buenos, muy interesantes. También se detuvieron ahora en la pandemia, pero ya lo están retomando. Y se abre la convocatoria y la gente manda sus papeles para acceder a este tipo de programas. Y, por ejemplo, algunos, si ya están muy, muy grandes o si requieren que vaya alguna otra persona con ellos, pueden ir. O sea, no se cierran al hecho de que vaya una persona más joven, pero lo que sí se debe entender es que es un programa únicamente para adultos mayores y les ha funcionado muy bien. Sí, y aparte también vemos la misma calidad de vida ya, también otro tipo de pues costumbres, porque pues lo vemos, o sea, más allá de la tele, pues también en las películas, pero sí es lo mismo. Por ejemplo, allá una persona adulta mayor tiene su residencia geriátrica, tiene a su profesionista, ya sea rehabilitador, todo lo que tenga que ver, psicólogo, etcétera, particular. Y aquí a lo mejor se han implementado ciertas estancias de día o ciertas también residencias geriátricas, pero pues son a un precio muy alto a lo mejor, pero bueno, no digo que no esté mal, pero la gente no tiene el acceso. Entonces sí es importante que la gente esté enterada de que existe y que sobre todo pues pueda tener acceso también a los viajes y disfrutar. Bien, maestra, ¿qué más nos puede platicar de turismo gerontológico, pero de una manera donde bajo su experiencia también, porque bueno, lo voy a hacer aquí, todo es válido, estamos totalmente en vivo, sobre, bueno, usted es agente de viajes, ¿qué es lo que los clientes le solicitan a usted, le piden a usted y cuál es como el rango más también de, paseos o actividades que quieran realizar las personas? La verdad es que de clientes que tengo que ya son más grandes, en su mayoría sí me piden más paquetes a Europa. Muchos es la primera vez que van, entonces sí arreglamos todo de una forma que no se preocupen por absolutamente nada más que por viajar, como por disfrutar el viaje, que es este tipo de paquetes que les decía, que desde que llegas al primer aeropuerto ya está alguien esperándote, ya tienen un letrero, te llevan, te traen, te explican y nunca se preocupan por nada, que creo que eso es lo más importante en un viaje. Y de otro tipo, que no sea solamente Europa y de estar como en un circuito, los cruceros. Uh-huh. Creo que este tipo de viajes también son muy fuertes para las personas mayores. ¿Por qué? Porque no sé si vieron en alguna nota también una persona, una señora, que de hecho ella ya vivía arriba de un crucero porque decía, aquí tengo todo, ya tengo amigos, gente que me conoce, tengo un seguro, hay médico, yo puedo vivir aquí feliz y plena con mi pensión, ¿no? Entonces la señora todo el tiempo estaba en el crucero porque hay unos que duran bastante. Entonces creo que este tipo de turismo también es bastante interesante y más porque se van bajando en cada una de las zonas, hacen también dentro del mismo crucero actividades que son para que se conozcan entre ellos, no crean que solamente son como para solteros, sino que también es para hacer amigos, para conocer más personas, pero también para sentirte seguro de que cuando estás en ese tipo de viajes tampoco te vas a preocupar y que siempre va a haber alguien como al pendiente de ti. Entonces son como los dos más fuertes que tenemos y otros que son como para retiros. Creo que a veces también llega ya un punto en el que te vuelves más espiritual todavía, pero lo que me refiero es, en una agencia donde trabajaba anteriormente, se iban hasta 10, 15 personas a retiros a Tailandia, como para meditar, donde también te están como cuidando, no hablas, también es como para calmar el alma. Les digo, un tipo de turismo totalmente diferente. Digo, más como para encontrarte a ti mismo, pero ese también es como muy solicitado y como que es ese tipo de viaje donde dices, también es algo que siempre he querido hacer y se van en grupos hasta de 6 meses. Sí, y aparte eso es lo que se busca, ¿no? Y muchas personas pues también van, esto que decía, turismo religioso, a lo mejor turismo familiar, yo también lo llamo caravana, y sobre todo también pues es la unión y lo que las personas quieran, porque muchas veces yo he escuchado personas que dicen, yo quiero ir a la playa, pero a lo mejor
no sé, quiero estar todo el día en el hotel y quiero pues comer y dormir y comer. Y a veces es válido, pero hay gente que dice, oye, pero ve mejor y disfruta, pero ve, pues creo que ya son caracteres de cada persona diferentes y sobre todo también los gustos o los lujos, ¿no? Porque también hay gente que a mí me ha tocado, y esto me gustaría preguntarle a usted, los adultos mayores yo sé que puede estar dividido, pero ¿usted qué recomendaría más? A lo mejor el bosque o la playa, o qué lugar cree que sea para que ellos tengan pues la mayor comodidad, ahora sí zona de confort y sobre todo pues se despabilen de todos los problemas. Yo creo que sí depende mucho de la personalidad de cada adulto mayor, porque habrá quien le gusta mucho el frío, o sea, aunque vengan huyendo, por ejemplo, los del norte, los del país vecino. Sí. Hay muchas personas que disfrutan bastante el bosque, estar escuchando la lluvia, estar nada más sentado frente a una chimenea, ya te da paz y te brinda también como esa calma que necesitas. Hay otros que no les gusta el frío, que quieren estar en la playa, que quieren estar tomando el sol, que pasa mucho con el turismo extranjero, que quieren quedar completamente rojos, pero ves a muchas personas mayores que quieren tomar así el sol, ¿no? Entonces, digo, yo creo que depende mucho de cómo te sientas, de cuál es tu personalidad, pero creo que principalmente de lo que siempre te haya gustado hacer. Sí, claro. ¿Sí? O sea, si siempre fuiste muy aventurero, yo creo que sí nos vamos deteniendo con el paso de los años. Me cuento entre esas personas, porque tal vez la adrenalina que sentíamos antes pues va cambiando, ¿no? Ya empezamos un poco temerosos a algunas actividades, pero eso no quiere decir que ya no te gusten. Entonces, digo, yo creo que más bien depende de eso, de tu personalidad, de cómo te sientas o de cuál es ese viaje que siempre has querido hacer o que siempre soñaste con hacer. Entonces, lo principal que yo hago cuando estoy haciendo un itinerario, o cuando alguien me pide algo de este estilo, me dicen, yo nunca he ido a Europa o yo nunca he ido a un crucero y demás, yo los hago pensando en mí, en lo que a mí me gustaría también, cómo yo lo disfrutaría. La verdad es que nunca había pensado en edades, porque creo que eso es lo principal. Es un turismo para todos. Pienso en un viaje que yo disfrutaría y creo que por eso siempre regresan como más contentos o satisfechos. Sí, y aparte también, como lo narra maestra, es algo que las personas, ahora sí como dicen, al cliente lo que pida, sí, pero muchas veces es importante también conocer sus gustos. Sí. Y esto que decía, sí me hace recordar a mis papás jubilados de los cruceros. O sea, sí. Mi papá, mi mamá eran contentos en los cruceros, pero ahora ya por cuestiones de salud, pues ya no pueden viajar. Pero dice mi papá, yo no me quejo, porque sí pude conocer un crucero y pude disfrutar lo que es pues, la belleza en el barco y todo. Pero bueno, muy bien, pues vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día, estamos hablando del turismo gerontológico y para eso se encuentra con nosotros la maestra Marta Elena Vázquez Arias. Estás escuchando Semectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com.
Continuamos con más de Senectud. Senectud. A través de Live MX Radio. Estamos de vuelta en Senectud, iniciando nuestro tercer y último bloque. Nuevamente te recuerdo nuestro número WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. Y también que nos sigas a través de nuestros canales oficiales sobre Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Bien, estamos hablando del turismo gerontológico y para eso se encuentra con nosotros la maestra Marta Elena Vázquez Arias. Maestra, pues ya estamos casi entrando en recta final, bueno, tenemos todavía tiempo, pero bueno, nos platicaba también de los tipos de turismo. Ya decíamos turismo religioso, a lo mejor el turismo familiar, el turismo grupal, entre amigos, conocidos, como también una red de apoyo se me viene a la mente, que eso también ayuda muchísimo. Pero ahora, derivado de la pandemia, ¿qué nos puede platicar sobre este fenómeno que se llamó también el turismo digital, donde vino a impactar a muchas personas? Adelante. Sí, de hecho, bueno, ahora para la clase de turismo gerontológico, que estuve buscando como más información y más pues en estas fechas tan complicadas para todos, que no hubo forma de viajar, todo se cerró, encontré un artículo bastante interesante de un proyecto que se hizo en Canadá sobre el turismo virtual. Yo creo que para mí los viajes, de hecho, siempre han sido algo que me brindan paz. Entonces, cuando yo ya vi este artículo, empecé a revisarlo. Sí, dije, si yo hubiera tenido unos lentes de ese tipo, tal vez no me hubiera sentido tan mal con el encierro. Uh-huh. ¿Por qué? El proyecto en sí, lo que trataba es, en un asilo, bueno, sí, en una casa de día, se llevaron una serie de lentes, se les ponía a cada persona mayor un espacio diferente, una ciudad, no se podía ser París, Barcelona, bueno, hablando de Tailandia. No. Entonces, cada uno iba viendo ese espacio. Lo interesante con estos lentes es que sentían que estaban ahí. Y lo que hicieron no solamente fue transportarlos, sino que también cuando terminaban, entre ellos platicaban y decían, ¿a dónde fuiste ahora? Uh-huh. Hay muchas personas que ya se encuentran en cama, como mencionabas, Enrique, que tal vez ya no pueden salir o que ya no pueden acceder. Y entonces muchos de los que estaban ahí y que estaban tal vez en silla de ruedas o en cama, les ponían los lentes y era como si estuvieran caminando. Y era como si estuvieran en ese lugar. Yo creo que lo que les faltaba era el olor y tal vez claro, el viento, ¿no? El viento. Y lo que yo puedo decirles es que yo he utilizado ese tipo de lentes. Claro, nada va a reemplazar el hecho de estar en un espacio, pero por ejemplo, yo que he volado en parapente, un día salté de un cerro y con el paracaídas, me pusieron esos lentes. Era un tipo de meditación y había una parte donde de pronto volabas. Yo sentí exactamente la misma sensación con los lentes al volar que cuando salté del cerro. Entonces para mí eso fue muy impresionante y más después de leer este artículo, el pensar cómo ahora se están acercando como tantos lugares sin tenerte que mover. Les digo, yo claro 1000 veces prefiero irme de viaje, pero sí pensé como en esta otra alternativa para todas aquellas personas que están en casa o que ya no se pueden mover tan fácilmente, como ese ratito que te da como de paz, de trasladarte a otro lugar, de sentirte como fuera del espacio, fuera de una cama, fuera de una silla de ruedas. La verdad es que sí es impresionante. O sea, a mí me dejó totalmente como impactada, porque yo pensaba, no me voy a marear, no me voy a sentir bien o demás, pero ya al estar ahí, trasladarme y empezar a volar, claro. Sí dije, no, esta es una experiencia totalmente diferente. Y al ver como todos los beneficios que obtuvieron estos adultos mayores, al trasladarse a esos espacios, al no sentirse encerrados en pandemia, que fueron, ustedes saben, fue el grupo más lastimado de toda esta pandemia, el poderse trasladar y sentirse tan plenos fuera de su espacio, creo que es algo que no tiene precio. Claro, ¿no? Y sobre todo esta parte también que menciona, pues es que hay mucha tecnología y hoy en día vienen este tipo de lentes o estos aparatos 4D o como se llame y empiezan a poner, por ejemplo, pues como si fuera real, como si estuvieras ahí, como si te proyecta, no sé si la mente tenga
algo que ver, la concentración, pero sí es algo que nos comparte usted, maestra, porque hubo mucha gente que, derivado de la pandemia, pues bueno, que no se diga índices de violencia, índices de depresión, de ansiedad, aislamiento social, y todo se vino enfocado a las personas adultas mayores. Y sobre todo también me hace recordar porque, por ejemplo, los empacadores voluntarios pues también dejaron de trabajar, y pues ni cómo poder salir a la calle, o por lo menos salir a una plaza, a algún parque, etcétera. Entonces sí es algo que llama mucho la atención, y sobre todo pues esto, ¿no? Que vino a revolucionar y sobre todo a innovar la tecnología. Bien, maestra, pues ahora sí, entramos en la parte que nos mencionaba desde el principio. ¿Qué bibliografía o qué referencia bibliográfica, libros, artículos, autores nos pueden mencionar para toda la gente que se dedica también, bueno, al turismo, o que no se dedica al turismo, pero que esté interesado en leer turismo gerontológico, pues pueda leer o pueda descargar? Bueno, de hecho, hasta en las mismas páginas de la Secretaría de Turismo, pero a nivel federal, hay una amplia bibliografía que pueden descargar. De hecho, lo que podría hacer en tu misma página, si gustan, con mucho gusto compartirles, porque la mayoría de los artículos que encontramos sí son españoles, eso sí puedo decirles, y más por todo este trabajo tan grande que se hace con el programa de Inserso. Pero también los poquitos que hemos encontrado también en el área de Tabasco son bastante interesantes, y con mucho gusto los podemos compartir. Sí, sobre todo esto que mencionaba, y aquí lo anoté, me llama la atención el leer el distintivo G, o sea, que viene siendo pues más a detalle, y sobre todo que se pueda ampliar. Aquí en Jalisco, bueno, en algunas partes de la República se implementaron que las ciudades amigables, pero la verdad ahí sí reservo un poco mis comentarios, porque pues yo creo que si es una ciudad amigable, o existiera una ciudad amigable, pues no existiera tanta contaminación, y creo que hubiera muchísima adaptación o adecuación. Claro, a lo mejor se está trabajando, sí, pero el que se esté trabajando no quiere decir que ya cumplas con toda la certificación o seas una ciudad que verdaderamente es amigable. ¿Por qué lo digo? Porque lo veo cada día. O sea, a lo mejor ahorita si salimos aquí a la avenida Enrique Díaz de León, todavía no está terminada, no hay banquetas, o sea, a lo mejor sí tienen la accesibilidad para las rampas, pero pues bueno, la gente dice, pues como si uno que a lo mejor camina bien y no trae ningún problema, no me quiero imaginar a una persona con silla de ruedas o con algún problema en sus rodillas, articulaciones, y pueda caerse. Entonces sí es importante contemplarlo, y que también pues las personas se sientan pues cómodas, seguras. Bien, maestra, pues cómo tener un contacto con usted, sus redes sociales, alguna asesoría, o sobre todo también alguna venta. Adelante, su espacio sin problema. Pues muchas gracias, con muchísimo gusto. Puedo compartir mi número para lo que se necesite, y en realidad pues ya de redes sociales últimamente no utilizamos tanto, pero también en el sentido de que vamos como por recomendación de boca en boca. Yo sé que también la parte del manejo de redes sociales es muy importante, pero somos una agencia que nos gusta ser como más personalizada, más familiares también. Entonces, pues con mucho gusto te comparto mi contacto, y estoy a la orden para lo que se necesite. Lo que sí quisiera señalar es que de mis alumnos que han tomado conmigo la materia de turismo gerontológico en la maestría de gerontología de la UDG, algunos ya están buscando ser precursores de este distintivo G, de cómo implementarlo. Afortunadamente algunos ya están como en áreas también más altas de la gerontología, que sí pueden crear tal vez algún tipo de impacto. Entonces me enorgullece pensar y saber que se está trabajando, tal vez no exactamente en ese distintivo como con ese nombre, pero que sí están buscando como implementar políticas relacionadas con el turismo gerontológico en las áreas donde están trabajando, y eso me da muchísimo orgullo. No, y sobre todo, como decía la amable audiencia, bueno, aquí tengo los comentarios, pero decía eso, que novedad pues también, y qué innovador que ya se esté ampliando este tipo de términos, conceptos, y sobre todo porque bueno, para todo hay gente, y sí hay una cierta cantidad de personas que acuden mucho a viajar. Obviamente cada quien
va a hacer su vida lo que sea, porque hay gente que dice, pues yo soy feliz con mis 40 días de vacaciones en mi casa y nadie me mueve y aquí yo soy feliz. Y hay que saber también qué tipo de casa. Por ejemplo, hay gente que tiene jardines hermosos, preciosos, pues bueno, pues ahora sí no se enfada, pero va a haber gente que pues vive a lo mejor en un lugar pequeño sin demeritar, pero también es feliz a lo mejor pues estando en casa y no salir de casa. Entonces creo que ya son formas de estilos de vida, calidad de vida, y sobre todo que las personas también quieran aprovechar pues ahora sí el esparcimiento. Pero por eso la maestra aquí nos platicó y qué hay, porque precisamente hay el ocio y el esparcimiento, la recreación, el tiempo libre, y eso es fundamental en todas las edades, en niños, en adultos, en jóvenes, en todo. ¿Sí? Entonces es importante que lo contemplemos. Bien, maestra, pues una conclusión respecto al tema. Pues agradecerles a todos este espacio, en especial a Enrique, y nada más hacerles recordar eso: el turismo es para todos, no por el hecho de que ya seamos más grandes o más chicos. Las cosas cambian en el sentido de que si te gustaba hacer algo cuando eras chico, te va a gustar hacerlo cuando seas adulto, y te va a gustar hacerlo todavía más cuando seas una persona mayor. Entonces, evitar totalmente este tipo de discriminación pensando en que debemos de tratarlos como niños, o no, que se quede ahí sentado porque ya no lo puede hacer. Yo creo que los límites nos los vamos poniendo nosotros mismos. Entonces, en cualquier viaje, si no tienes una buena condición física, pues para cualquiera va a ser difícil subir, bajar y demás. Entonces, siempre ser como más abiertos en este sentido, y hay que pensar siempre a futuro cuáles son los viajes que queremos hacer, cómo los queremos hacer. Y creo que lo más importante es que no dejen que ese sueño se vaya, sino que traten de hacerlo, traten de lograrlo, porque cuando estén ahí lo van a disfrutar realmente mucho. Pues sí, y la verdad ahí le complemento, maestra, que esta parte seguimos trabajando para que no se caiga en edadismo, porque acuérdense que el edadismo pues es esto, los prejuicios, la discriminación y sobre todo los estereotipos que se tienen hacia la vejez, pero también hacia cualquier edad, ¿sí? Porque también el edadismo, por eso lo catalogaron así, edadismo, puede ser para una persona joven, para una persona chica, un niño, etcétera. Entonces es eso, discriminación, prejuicios y estereotipos. Bien, pues hacemos la entrega de su reconocimiento. Dice por acá: la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, otorga el siguiente reconocimiento a maestra Marta-Elena Vázquez Arias por haber participado en el programa Senectud con el tema turismo gerontológico. Viene la firma de nuestro productor general Héctor Yamil Hernández Vallejo y su servidor Enrique Gallardo García. Muchas gracias. Muchas gracias. Este reconocimiento es para usted. Pues maestra, esta es su casa. Gracias por venirnos a platicar sobre el turismo gerontológico. Yo la verdad por eso lo hice, porque Senectud es un programa pues dedicado a temas relacionados a todo lo que tenga que ver con el envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor, pero sobre todo también el irle innovando, porque muchas veces la gente piensa, al escuchar Senectud, piensa que solamente es salud, y pues no, o sea, hay muchos temas y mucha tela de donde cortar. Entonces, pues muchísimas gracias de todo corazón, y pues esperando que no sea la primera ni última vez que nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos mucho la presencia de la maestra Marta-Elena Vázquez Arias. Ella es maestra en gerontología y nos habló sobre el turismo gerontológico. Yo te recuerdo que la información ya te la dimos y la decisión la vas a tomar tú. La próxima semana nos acompaña a la distancia el doctor Israel Soto Rivas. Él es director de la Academia Mexicana de Geriatría. Vamos a abordar el tema de qué es la academia, cómo nace, los valores, la visión, pero también él nos va a abordar un tema sobre la malnutrición en la persona adulta mayor. Anteriormente, el año pasado, como en diciembre, noviembre, no recuerdo bien la fecha, ya habíamos hablado de este tema, pero él nos solicitó el hablar porque pues hay muchas actualizaciones, y sobre todo es como el tema principal que en la Academia Mexicana de Geriatría pues es lo que están hablando. Entonces no se lo pierdan, próxima semana a las 4 de la tarde. Y también lo tengo por acá, déjenme decirles que en la mañana, todavía falta por confirmarnos, lo voy a hacer abiertamente porque aquí en Senectud siempre hablamos con la verdad y de frente, y no estamos con ninguna difamación ni mentiras. Tenemos ya la invitación formalmente a la directora general del Instituto Nacional de Geriatría. Ella ya está con toda la disposición, pero el detalle es que falta un pequeño paso, una autorización ahora por parte de la Secretaría de Salud.
No se despeguen de las redes sociales, yo haré oficialmente la invitación, pero si en tal caso no se pudiera, no se preocupen, seguiremos gestionando. La doctora Carmen García Peña, que es la actual presidenta del Instituto Nacional de Geriatría, ya estuvo en contacto conmigo, ya hizo espacio en su agenda, pero no depende de ella todo porque tiene que pedir una autorización. Entonces, para las personas que están preguntando, me están mandando mensajes, oye, ¿cuándo va a ser todo? En teoría, y si todo va bien, próximo lunes a las 9 de la mañana, ¿sí? Si no, ya les estaré confirmando sobre cuándo se pospone, pero los que sí agradecemos mucho su apoyo y su disposición es el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León, ¿sí? Ellos sí a las 10 de la mañana estarán con nosotros platicándonos sobre todo precisamente, y algo muy interesante, que aquí en Jalisco a lo mejor hace falta un instituto, entonces por eso hacemos este tipo de trabajos y de entrevistas para, más allá de comparar, es ver qué es lo que se está trabajando tanto a nivel nacional y que muchas personas pues no estén desamparadas. Bien, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en Senectud. Les recuerdo mi nombre, Enrique Gallardo García. Agradezco a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa. Recordarles que Senectud pues es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. y por la tarde tenemos nuestros programas especiales vespertinos, ya sea en un horario de 4 a 5 o 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias y que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.